Mira la mano. 18, 20, 22 callos. Hola, ¿qué tal, amigos? Otra vez aquí estamos los padres de los Movie TVs. Vamos a ver el episodio 3 de Demon Slayer. No. El chico superó la prueba, bajó a la montaña y aguantó su par de cocotazo. Sí, pero ahora, como Y él va a ser el alumno, como lo recibieron de alumno para ser un cazador, hay que formarlo, hay que esperar ver lo que acontece, si puede ser un buen cazador, porque ahí también está en juego la hermana. Bueno, en fin, fue que él pudo evadir cuantas trampas y cosas habían en el camino para lograr esa meta. Y que todas las expectativas de lo que hemos estado viendo conducen a que sí puede ser un buen alumno. Porque ha pasado la mayoría de las pruebas. ¿Me entiendes? Él tiene el don del gran olfato, es decir, que eso le ha Por lo ayudado menos tiene bastante. la misma particularidad que el maestro. Y el maestro ya tiene idea, porque alguien dijo que él tenía olfato, el olfato parecido al de él. Exactamente. Así que eso... La diferencia es la nariz. Ahora, la prueba de fuego va a ser la hermana. Yo creo que va a ser la hermana la prueba de fuego. Exacto. Lo va pasando en lo que llega algo. Puede ser. No, pero chévere. Yo sabía que me había dado un olor como a frito malo. Ah, me lo usted pongo- también me lo pongo estaba en el muchas olfato gracias. del asunto. Digo, préstame una servilleta. La doña está en esto. Vamos a Sí, me hacerlo. había dado un olorcito a frito maduro. Entonces, Mira eso. Son cazadores, todo eso. todos. Ignoradas por el gobierno. Cientos. La identidad del cuerpo de cazadores de demonios continúa siendo un misterio. Los demonios solo pueden ser destruidos por la luz solar al ser decapitados por una espada especial. Interesante. La espada que tenía el primero. Sabito cómo. Macomo. Ah, Macomo. Macomo. Y por eso que usted, Macomo. Cazadores. Existen muchos otros instructores. Debe sobrevivir al último proceso de selección en el monte Furikazane. A partir de ahora, pienso escribir un diario para mí. Día tras día he podido avanzar en la montaña. Sin embargo, las trampas son cada vez más peligrosas. Creo que el viejo Jesús Santísimo. Creo que yo quiero matar. quiero matarlo. 991. Hoy practiqué con la katana. De hecho, no fue solo hoy, todos los días. Ahora tienes que hacer otras 500. Yikes. Hoy no hice otra cosa más que caerme, aun cuando él estaba desarmado. Increíble, ¿cómo puede ser tan fuerte? Respiración de concentración total. Ahora relaja tus brazos y tus hombros, pero mantén firme la parte inferior de tu cuerpo. Respira. Normal. Ahora, Con la primera hubiese caído yo al piso. Bueno, arrójate una vez. claro. Está fría el agua. Fusiónate con el agua. Nezuko ha estado dormida durante 6 meses. Eso es preocupante. Aquí llamó a un doctor para que viniera a revisarla y no encontró nada raro. Yo estaba como que subida a la vi. Está listo ya. En desarrollo. Está listo. Hace un año que estoy en el monte Sagir y ahora me dice esto. Un año. Un año ya. Si logras cortar esta roca en 2, te autorizaré para que entres a la selección final. Bárbaro. Es una roca. ¿Cómo podría cortarla? Seguro voy a fracasar. Mi katana va a romperse. Eso depende si lo hace con el corazón. Ay, Dios. Señor Budaki. Puro Budaki. Sí, es Corta fácil. la piedra. Desde entonces practicaba todos los días. Ay, mi madre. Han pasado 6 meses y no puedo cortarla. 6 meses ya. Lo que es frustrante. Mira la mano. No es 18, 20, suficiente 22 callos. ¡Sigue, Taki!
¿Quién podrá ser? No tiene olor. ¿Y esa máscara? Un cazador de demonios debe sufrir en silencio. ¿No es eso lo que quieres llegar a ser? Pues empieza a actuar. Andel Carido. Ese es el mismo viejo. No, ese No. es joven. Se oye más joven la voz y la voz. Otro cazador de demonios. Y la Recuérdate que hay voz. cientos de cazadores. Tú sabes que ese sería el detonante de él para lograr el Romper la próximo piedra. paso. Tu espada es de madera. Te puedo hacer daño. ¡Yo ya corté mi roca! Oh. Entonces sí es posible. Todo tiene que estar grabado en tu carne. ¡Grabados en la médula de tu cuerpo! ¡Ya sé! ¡No he logrado nada! ¡No puedo! ¡Continúa! Esa palabra no puedo, está mal. ¡Solo debes seguir entrenando! Ay, lo noquearon. Un buen cocotazo. Te encargo el resto a ti. Otro más. Ah, otra más ahora. ¿Viste lo que acaba de pasar? Yo quiero ser como él, pero dime, ¿crees que pueda? Tengo que lograrlo. Seguro que puedes hacerlo. Y yo voy a estar ahí para apoyarte. ¡Qué linda es! Entonces eso lo robó. ¿Cómo te llamas? La chica me dijo que su nombre era Makoma. ¿Y el que me golpeó? Es un chico llamado Sabito. Con la respiración de concentración total, se acelera el flujo de sangre, porque tu corazón late mucho más rápido. Eso eleva la temperatura de tu cuerpo, permitiendo a un humano enfrentar el poder de un demonio. Al llevar una gran cantidad de aire al flujo sanguíneo, la sangre se activa. También tus músculos y huesos se calientan y se hacen más fuertes. ¿Y cómo puedo lograr hacer eso? Entrenando hasta la muerte. No hay nada más que puedas hacer para lograrlo. Y entrené, hasta que ya no podía más. Andel 6 meses Carido. después, las cosas cambiaron. Ya van 2 años. Y ya tiene el pelo suelto. Tardaste 6 meses, pero parece que al fin lo lograste. Le creció el cabello, sí. Hoy te voy a ganar. En una fracción de segundo, por primera vez, mi katana golpeó primero. Y lo mucho. Endo. La máscara. ¿Y tiene una mancha? Él tiene una mancha en el cachete y el otro tiene una mancha en la frente. Sabito me sonrió. Tanjiro, estuviste excelente. Sigue esforzándote, Tanjiro. Derrota al próximo. Otro más. Le va a dar seguidillas. Pensé que mi katana había cortado su máscara. Cortó la piedra. Cortó la roca. El fuete. Cortó la piedra con todo. Excelente. Va bonito. Yo de eso veo como un mensaje de que conozco hace muchos años, que el que persevera triunfa. Y eso es lo que él logra. Se ven 2 años dentro del programa, pero cuando viene a ver, tú coges 10 años para hacerte un maestro directamente. No, porque entonces llegaría viejito. Yo digo que 2 años está bien porque él nada más se dedicó a eso. ¿Qué es lo que él hacía? De que se levanta, que se acuesta, Entrenar. nada más entrenar. No hacía más nada. Ahora bien, lo que es sospechoso es porque cuando él bajó la primera vez de la montaña, él llegó por el olor del viejo y ahora él no le dio el olor de esta gente. Eso está sospechoso ahí. Sin embargo, otra cosa que quiero decir es, óyeme, esa preparación, él le puso tanto corazón a que iba a ganar, que ni cuenta se dio y rompió esa roca y yo me sorprendí. Él no pensaba nunca tampoco que lo que había hecho era romper la roca. Para él había cortado la máscara Exacto. El enfrentamiento. del enfrentamiento, hubiese ganado. Aunque él mostró muchas debilidades por la negación, no voy a poder. Aparece la jovencita y le habla de la forma de respirar, de la concentración y en fin. Y voy a estar ahí para ver los retos que
tiene. Que realmente fue un recuento de lo de la chica, ya de lo que el viejo ya le había dicho. Es decir, el Exactamente. entrenador. Ella lo que hizo fue, como el chamaco le dijo, te encargas tú de lo demás. Es decir, de repetirle prácticamente ya lo que ella le habían dicho. Sí, pero fue un apoyo que Se ella le dio. concentra en lo que estaba haciendo en su tarea, llega a una competencia, debo ganar, voy a ganar, muy diferente a la parte anterior, Que era negación. Que era no, que negación. no voy a poder, que No no voy voy a a poder. Lanza y cuando viene a ver cree que le corta la máscara al otro y fue la piedra. Y puede que haya desarrollado superpoderes con el crecimiento del cabello, porque no le creció un año y 6 meses. Y los otros 6 meses. Se le pusieron algo así los cabellos. El cabello es decir que desarrolló superpoderes. Sí, no. Sí. No es que automáticamente él cortó, se fueron, desaparecieron. O sea, ese era su. ¿Tú lo harías ese entrenamiento? Bueno, mijo, hay que tener mucha perseverancia. Bueno, pero tú vas a softball, eso. No, yo juego softball y voy a seguir jugando. Y voy a seguir jugando porque eso es lo que me gusta. ¿Tú te imaginas nada más que me dan esta prueba? Mira, yo lo Bueno. intentaría. Por tu Yo, familia, porque tal no lo Ey. dice, pero si quiere vengar. Tú sabes- Si quiere matar el demonio como mató a su familia. yo lo Claro. Todo va a intentaría, pero yo depender de estoy los segura de que del moriría en el objetivo. intento. De lo que Del objetivo. Todo va a depender del objetivo que tú Tú tengas sabes- para lograr el asunto. Tú sabes que yo ayer dije que, como yo dije que yo juego softball, y yo ayer dije, bueno, tenía unos cuantos años que yo no tiraba 8 innings de softball. Y tú contaste los palos. Mi que te hermano, dieron. pues yo no podía ni bañarme anoche. Del dolor en el brazo. ¿Y cuándo te dieron? No, 3 palos. 3 carreras me hicieron 3 honrones que me dieron. Y así me pasó el 8 juego innings. 3-0. No, 11 a 5. Porque me hicieron 2 sucios. Cool el capítulo.